Bueno, hace unos días vi en un post de Reddit que alguien preguntaba cómo era la vida después de la luz del mundo una vez que uno se salía, ¿no? Obviamente, pues ya tenemos muchos compañeros que están saliendo últimamente, sin embargo, es interesante ver cómo ha sido mi experiencia después de haber salido desde hace tantos años, ¿no? O sea, tenemos hermanos que también han salido hace mucho tiempo, pero mi experiencia pues también la quiero compartir, ¿no? Entonces, primero hay que entender esta parte, como ya le había comentado en alguno de los videos anteriores. Pensemos en el pueblo de Israel tratando y esforzándose por seguir cumpliendo la ley de Moisés hasta estos tiempos, ¿no? Sabemos que el judaísmo ha también sufrido muchas modificaciones, al igual que el cristianismo y el islam. Sin embargo, ellos buscan y tratan, ¿verdad? Todavía ellos matan a alguna gallina, hacen sacrificios a animales, todavía algunos judíos, otros ya no. Sin embargo, aquí el punto es que siguen teniendo esa conciencia de tener que cumplir con esos ritos y esas leyes de aquella época, ¿no? ¿Por qué? Sabemos por qué, porque ellos no aceptaron la predicación de Jesucristo que los invitaba a la libertad, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo valoramos tanto hasta que vemos esas documentales, esas series en Netflix donde nos muestran cómo es la vida de un judío ortodoxo, ¿no? Donde nos muestran qué tan estrictas son sus leyes y qué tan poca libertad llegan a tener por su respeto a las leyes que ellos consideran como de Dios. Y vemos cuánta sumisión, cuánta falta de libertad, ¿no? Y pensamos y los vemos y nos sorprende aún desde como un hermano de la luz del mundo, nos sentimos afortunados de no tener que cumplir con toda la ley. A lo mejor si no han leído el Antiguo Testamento, es un poco complicado entender qué tan estricta era, pero uno era inmundo cuando tocaba un muerto, la mujer era inmunda en los días de su periodo. Había un sinfín de cosas que hacían inmundos a las personas, ¿no? Entonces era una ley muy difícil, muy gravosa de cumplir. Sin embargo, Jesús vino a enseñar que Dios prefiere otro tipo de servicio, que es el servicio espiritual. Y eso a nosotros nos hace libre de tanta carga de la ley. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pues es lo mismo en el caso de la luz del mundo, ¿no? Obviamente eh, yo crecí como gentil, pero durante la época que estuve en la iglesia sí perdí muchísima libertad por estas ideas de tratar de seguir estos mandamientos de hombres que se predican como mandamientos y voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, es muy triste ver que ellos siguen todavía muy cautivos, que cambiaron la libertad del amor de Cristo por seguir mandamientos de hombres, ¿no? Desecharon el amor por seguir el cumplimiento de una lista de actividades y de acciones para sentirse más santos. Entre ellas sabemos levantarte a las 5 de la mañana para ir a alabar a Dios en un lugar determinado, a las 9 volver a ir, o sea, estar 3 veces al día en el templo, como si se les olvidara lo que Jesús dijo, ¿no? Que no seamos hipócritas tratando de hacernos ver como santos delante de los demás, sino que nuestro servicio a Dios deba ser en discreción entre Él y nosotros en nuestra cámara. Eso fue lo que Él dijo al final. Entonces, obviamente, al una vez yo haber pasado por esto que pasé, entendí la hermosa libertad de los mandamientos de Dios, que al final entendí, como ya lo he dicho, que el único servicio que Dios quiere es que nosotros seamos incapaces de dañar física o emocionalmente a otra persona y que amemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, habiendo creído y experimentado todas esas cosas a lo largo de mi experiencia
en la obra y a lo largo de haber conocido la escritura, me dio un carácter muy, con una libertad de conciencia, como yo les ponía en mi video, se siente una libertad que refresca, ¿no? Una brisa que te libera. Entonces, cuando yo me salí de la iglesia, no me salí enojada con Dios, obviamente. Yo me salí anhelando aquella tierra prometida que yo vi en aquel lugar de Vigo, Galicia, anhelando aquello y deseando con todas mis fuerzas que algún día se cumpliera, porque es una libertad para el hombre, una libertad que echa fuera el temor. O sea, yo salí de la iglesia sin temor, yo salí de la iglesia amando mucho a Dios, yo salí de la iglesia, mi pensamiento fue con mucho respeto de Dios, pensando, bueno, como les digo la historia de Caleb, si no queremos cumplir lo que tenemos que cumplir para alcanzar las promesas, no es culpa de nadie nuestra esclavitud, más que nuestra. No es de Dios, es nuestra culpa. Si el pueblo de Israel no quiso, tuvo miedo de cruzar el Jordán para tomar las tierras prometidas, y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto, fue por su culpa y su incredulidad. Igual yo pensé así. No hay nadie que sufra más por no cumplir el evangelio de Jesús que la humanidad, que la iglesia primero, ¿no? Entonces, cuando yo veía que los hermanos se empeñaban en la idolatría, se empeñaban en seguir menospreciando las hermosas palabras de humildad, de compartir todas las cosas y de amar a los enemigos de Jesús, eso era allá para ellos algo caduco y arcaico, ¿no? Ya no era necesario para ellos cumplir. Entonces, cuando yo veía que ellos menospreciaban ese hermoso evangelio, las palabras y el ejemplo de Jesús, yo dije, bueno, pues ellos se lo pierden. O sea, la persona que prefiere seguir cumpliendo la ley, la persona que prefiere seguir compensando el servicio a Dios, haciendo las cosas fáciles y dejando las que considera difíciles para nunca. Ejemplo, es más fácil ir al templo una vez al día que amar a tu enemigo. Es más fácil dar limosna, grandes limosnas al templo, que renunciar a todas tus posesiones. O sea, son compensaciones, como para aplacar la conciencia. Decimos dentro de nosotros, no cumplo al 100, pero mediocremente hay para que no se diga. Cumplimos a medias, como dijo. Entonces, si nosotros no queremos poner en práctica este hermoso evangelio de amor y de paz entre los seres humanos, de comunión, no hay nadie más afectado que nosotros mismos, porque como dijo el rey David, ya lo había comentado en algún video, nuestro bien, nuestro cumplir con el evangelio, nuestro manejarnos por la vida como Jesús se manejó, no beneficia ni perjudica a Dios, nos beneficia a nosotros. Y si no lo queremos hacer, henos aquí sufriendo las consecuencias de nuestro desvío. Entonces, cuando yo vi que esto no funcionaba y que ellos no querían escuchar, obviamente yo siempre he orado a Dios y yo le dije a Dios, entendí claramente lo que estaba pasando, ¿no? Porque Él dijo, tu apartamiento te condenará, ¿no? Entonces, el mismo desvío, el mismo menosprecio a sus palabras, el echar en saco roto, el echar a nuestras espaldas sus palabras, es el castigo, es el infierno que tenemos que experimentar. Entonces, esto que estamos viviendo no es otra cosa, sino la consumación de la ira de Dios por nuestra idolatría y por el menosprecio a sus palabras y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay nadie que esté sufriendo más que nosotros por este desvío. Y no habría nadie quien tuviera mayor beneficio que nosotros si lo cumpliéramos, ¿no? Entonces, yo cuando he orado a Dios por mi familia, digo, yo siento que Dios me responde que en su idolatría y en su apostasía está su sufrimiento, porque ellos, así como los judíos siguen esclavos a la ley, ellos siguen esclavos bajo la sumisión de estos dos hombres ahora, porque ellos han preferido la idolatría y apartarse del verdadero evangelio, que amar a sus enemigos, que compartir todas las cosas, que entender que todos somos semejantes. Entonces,
Esto no es otra cosa más que Dios enojado. Yo le dije a Dios, tienes todo el derecho de estar enojado. Tienes derecho a estar enojado. O sea, imagínense. Todo lo que ha hecho por la humanidad, todo lo que les ha enseñado, cuánto les ha rogado para que cumplan su voluntad, que no le beneficia a él. Él no es el que gasta los miles de dólares que la gente da de limosna. A Dios no, ni le va ni le viene, a él no le beneficia nada. Lo único poco que nos ha pedido es que nos amemos y que vivamos en paz, y no lo hemos querido hacer. Él no tiene ningún beneficio, pero nuestro apartamiento nos condenará. El no cumplir con su voluntad nos mantiene sufriendo, no solamente como iglesia, sino como humanidad completa. Entonces, sí, esta es la consumación de la ira de Dios. Nuestro apartamiento causa nuestro propio sufrimiento. Entonces yo decía, mientras ellos sigan idólatras, mientras ellas sigan menospreciando las palabras de Jesús, mientras ellas sigan insistiendo en que no están dispuestos a amar a sus semejantes, a valorar el sacrificio de Cristo, van a seguir en la misma condición como los mismos judíos que no aceptaron a Jesús, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a disfrutar mi libertad de conciencia y mi amor a Dios y a los seres humanos. Yo voy a vivir, seguiré rogando por ellos, seguiré intentando hacer que escuchen las palabras de Dios, seguiré intentando, pero no me voy a desvivir, no voy a dejar de vivir mi vida porque ellos insisten en permanecer en el error, en la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Me aparté de la iglesia. Obviamente mi fe en Dios es algo que nadie te puede quitar, ¿no? Porque Dios está en todos lados. No está en un templo, Dios está en todos lados. Y la comunión con Él se siente. A diferencia de lo que se puede llegar a vivir en la iglesia, desde mi condición yo he vivido una vida agradeciendo y valorando la libertad y los dones que Dios nos da como seres humanos. Todo lo que Dios nos permite, desde lo más sencillo como experimentar la existencia, hasta lo más maravilloso como poder reproducirnos, ¿no? Tener nuestros hijos, tener una vida. Y otras cosas también maravillosas que son aprender y lograr entender nuevas cosas. Entonces, para mí, he vivido una vida muy plena. Yo, como les he dicho, considero que Dios ha concedido todos mis deseos, excepto uno. Y por eso puedo decir, obviamente yo no soy una persona que haya ambicionado riquezas. Yo entiendo por qué no podemos todos ser ricos y tener todas las cosas. Me refiero a no podemos acaparar 10 casas, 20 casas, muchas cosas. No podemos acaparar más de lo que necesitamos. No estoy a favor de acaparar, entonces yo tomo del mundo lo que necesito. Afortunadamente Dios me ha dado lo necesario, una vida modesta, plena. Nunca me ha hecho falta nada. He tenido buenos trabajos, he conocido gente de la que he aprendido mucho, he experimentado cosas buenas y cosas malas en la vida. Puedo decir que a mi edad, pues ya afortunadamente pude hacerme de una casita, mi coche, no tengo deudas. Yo ya pagué mi casa y mi coche, ya a mi edad ya no tengo que preocuparme por eso. Tengo mis hijas grandes estudiando en la universidad. Es mentira eso que Dios te maldice cuando no estás en la iglesia, al contrario. Yo creo que es una bendición tener la libertad de llegar a ser la persona que tú eres capaz de ser en todos los aspectos, en el físico, en el profesional, en el emocional y en el espiritual, ¿no? Entonces, esa es la libertad que Dios me dio, que Dios me ha dado hasta este momento. Y yo agradezco a Dios de la vida que me ha dado. La verdad, estoy satisfecha y puedo decir que nunca, obviamente, nunca me ha hecho falta nada. Jamás he querido en abundancia o con ostentación, jamás. Mi pensamiento y mi información no me lo permite.
Pero lo que he querido, lo he hecho y he disfrutado la vida, gracias a Dios. He sido muy feliz, la verdad. Ha sido una bendición, a pesar de las dificultades que uno no puede evitar. Ha sido una buena vida. Yo a veces me pongo a pensar qué difícil debe ser siempre vivir con miedo, ¿no? El miedo de, por ejemplo, recuerdo en la iglesia, de no poderte enamorar de cualquier persona porque ya podías caer en pecado. Recuerdo a mis amigas o amigos teniendo miedo de no poder enamorarse de alguien que no fuera a la iglesia. A mis primas, no sé qué hubiera sido de su vida si en lugar de tener que ir 3 veces al día al templo, hubieran podido entregarse a un deporte, ¿no? Dedicarse de lleno a un deporte, esas horas al voleibol, al básquetbol, al fútbol, no lo sé, otro tipo de vida. Sin embargo, estar 3 veces al día para escuchar exactamente lo mismo es muy triste. Y verlas que a veces no se pueden casar porque los hermanos de la iglesia no hay suficientes, porque no tienen la misma forma de pensar, porque no encuentran el hermano, el compañero de vida adecuado dentro de la iglesia. No se pueden casar, prefieren quedarse sin casar que buscar a alguien afuera, ¿no? También el no poder vestirse o cortarse el pelo como quieran, ¿no? O sea, tanta falta de libertad que aunque ellos digan que es felicidad, en realidad se están perdiendo de muchas cosas, ¿no? De ser ellos auténticamente lo que son. Somos seres individuales que podemos manifestar nuestras preferencias, nuestra particular personalidad y nuestros particulares gustos. Entonces, es bien triste tener que vivir uniformado, tener que vivir tan acotado en todos los aspectos de la vida. Yo, gracias a Dios, desde muy joven pude librarme de todo eso y es algo que yo debo agradecerle a Dios, pero lo principal es esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esclavos de los mandamientos de hombres a expensas del amor y la compasión? Yo no tengo conciencia de pecado más que el de hacer el daño a alguien. Hacer daño física o espiritualmente es el único pecado que yo entiendo. Cualquier otra cosa para mí no es pecado. Entonces yo puedo decir que cuando quise pude reunirme con mis compañeros de trabajo en un bar. Cuando quise pude usar pantalón. Cuando quise pude bailar, pude continuar bailando. Pude llevar una vida haciendo lo que yo tuve a bien hacer, siempre y cuando obviamente no dañara ni física ni espiritualmente o emocionalmente a otra persona. Entonces, para mí no hay más ley de Dios que esa. No dañes, no dañes. Y ya, mientras no dañes, todo lo demás te es lícito. Entonces, la vida se experimenta y se vive a plenitud cuando tú eres capaz de explotar al máximo todas tus capacidades físicas, intelectuales y espirituales. Y eso te hace vivir plenamente y estar feliz. No hay mayor forma de aprovechar o de ser exitoso en la vida que lograr ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, yo no creo haber llegado a ser la mejor versión de mí misma. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y las o sea, tengo planes de seguirlas haciendo, ¿no? A mí me gustaría investigar más sobre economía, analizar datos, aprender programación en R, el programa que se llama R, en Python, me encantaría, lo voy a hacer cuando acabe con esta responsabilidad que yo siento que no me deja hacer hasta que termine de dejar mi testimonio en esto. Voy a continuar con otras cosas. He trabajado en empresas internacionales, he hecho presentaciones con personas de diferentes, en inglés, con franceses. He trabajado en estas empresas grandes, he aprendido muchas cosas. He viajado otra vez de a gratis, ¿no? Afortunadamente todos mis viajes, la mayoría de ellos han sido pagados por las empresas en las que he trabajado. Y me ha ido muy bien. Eso de que vienen 5 demonios y te vuelves peor, pues solamente es para meter miedo, porque yo no he experimentado nada de eso.
Tengo mis vecinos, tengo mis compañeros de trabajo, tengo toda la gente que me ha conocido a lo largo de mi vida que puede dar testimonio de si yo tengo 1000 demonios dentro de mí o si soy una persona totalmente X, ¿no? O sea, soy una persona, como le digo, no tengo nada de interesante y tampoco soy ni influencia, ni tengo poder, ni tengo riquezas, pero no le hago mal a nadie, tampoco estoy lejos de ser una endemoniada con 1000 demonios encima, ¿no? Como ellos me desearon. Tampoco soy lesbiana, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero a mí no me tocó. Entonces, tampoco se les cumplió esa maldición. En sí, lo que trato de decirles es que doy gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios que me haya permitido ser libre aún en mi juventud. Porque pude haber, como muchos de mis tíos y de mis conocidos, haber permanecido esclava todavía mucho tiempo y me hubiera perdido de muchas cosas que pude vivir, que he vivido a lo largo de estos 25 años. Yo veo a mis compañeras ex LDM que apenas están intentando ser libres y cuesta trabajo. Y digo, afortunadamente Dios me sacó ahí joven y yo todavía pude ser libre mucho más tiempo antes. Lo importante ahora es serlo ahora y ser libre de la forma en que ya no tienes miedos. Porque cuando yo salí de la iglesia no salí con miedos, no salí que estaba haciendo mal. Porque yo estaba luchando por algo que me había empujado al corazón y por unas experiencias. Por ejemplo, lo de Vigo es una experiencia que te cambia la vida, como les digo. No hay nada que me pueda convencer más que eso. El amor y los buenos deseos que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces, soy afortunada, fui afortunada. Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha dado muchas cosas. Ha habido cosas difíciles y cosas alegres, como todo en la vida, pero eso es la vida, ¿no? Disfrutarla y ser libre para tomar decisiones, para ser quien eres tú como individuo particular, ¿no? O sea, eso nos enriquece, ser diferentes en gustos, ser diferentes en formas de vestir, en forma de peinarte, en todo. Y lograr ser la mejor versión que puedes ser, sin miedo, sin temores, sin, sin tanta falta de libertad como se vive en la iglesia. A mí me gustaría haber visto a mis amigas bien casadas con las personas de las que ellas estaban enamoradas. Fue difícil. En la iglesia es difícil casarte con la persona de la que te enamoras porque es difícil. Y hay quienes prefieren quedarse solteras y no tener hijos. A mí Dios me concedió tener hijos. A mí Dios me concedió tomar las decisiones que yo consideré para mi vida, siempre y cuando no dañaran a los demás. Y eso es una libertad que no cualquiera, que aunque hay gente que dice que soy libre, al final los hechos demuestran que en realidad están muy coartados en las decisiones que pueden tomar. Al final, lo que nunca hay que olvidar es que los tiempos nuestros no son los mismos que los de Dios. Y eso era lo que a mí me mantiene siempre con la fe en alto, confiando en las promesas de Dios. Porque yo tengo 25 años fuera de la iglesia, pero eso no es nada comparado con los tiempos de Dios, ¿no? Nosotros, si nos ponemos a pensar, fueron 400 años que parecía que Dios se había olvidado del pueblo de Israel antes de sacarlo de Egipto. Parecía, ¿no? ¿Cómo fue la vida de ellos en esos tiempos? Continuaron con sus vidas, normal. De igual forma con José, tenía 17 años cuando sus hermanos los vendieron a los ismaelitas. Y tenía cerca de 30 años cuando los volví a ver. ¿Cuántos años pasaron? 15 años. Pueden pasar muchos años, pero Dios al final se acuerda de sus promesas. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo, 12 años, tenía cuando entró al templo a preocuparse de los negocios de su padre y tenía cerca de 33 años cuando él fue sacrificado. Pasan lapsos enormes de tiempo donde parece que Dios se ha olvidado, pero no es que Dios se olvide, es simplemente que sus tiempos no son los nuestros. Entonces, han pasado ya muchos años. Desde la última vez que Él se manifestó, han pasado muchos años. Pero eso no significa
que no va a volver a manifestarse. Eso no significa que sus promesas no van a ser cumplidas. Sus promesas serán cumplidas. Entonces, para mí pasar 25 años lejos de la iglesia no es nada, porque yo entiendo que para Dios 25 años no son nada. Y yo entiendo también que sus promesas tarde o temprano serán cumplidas. Y aunque pase el tiempo, yo seguiré esperando sus promesas y confiando que en algún momento tendrán cumplimiento. Mientras tanto, hay que seguir viviendo como Caleb. Caleb fue el primero que añoraba cruzar el Jordán y tomar las promesas, pero él tuvo que aguantar 40 años acompañando a su familia y a sus compatriotas dando vueltas en el desierto. 40 años. ¿Cuántos nos faltan? ¿15? Esperemos que no. Hasta que el pueblo por fin naciera una generación valiente, capaz de creer en las promesas de Dios y de ser lo suficientemente valientes para ponerlas por obra. Y no estoy hablando de una tierra prometida física como Israel, que ahorita, para que se cumpla la escritura, también está pasando por cosas abominables, como está escrito en Daniel. No, me refiero a esas promesas para toda la humanidad, hasta que haya una generación valiente y con fe que sea capaz de tomar y de arrebatar las promesas.